La maldición de Slav, capítulo 17. Y la bestia encontró refugio entre los justos. El aire se llena con los gruñidos feroces de los hombres lobo, sus garras golpeando el suelo con una intensidad implacable. Dae, Zacarías y Mark corren, su respiración agitada y sus cuerpos desgarrados por la desesperación. Las sombras de los monstruos se proyectan detrás de ellos, mientras la luna pálida ilumina el escenario de su lucha por la supervivencia. Cada paso es un recordatorio de la proximidad de la muerte. «No podemos seguir así», grita Zacarías, lanzando una mirada desesperada hacia Dae, el mago. Jadeando, con su mente concentrada en posibles hechizos defensivos, asiente, pero su respiración refleja agotamiento y frustración. Mark más adelante se detiene de golpe. «¡La torre!», exclama, señalando una estructura imponente que se alza entre la niebla. Es una torre antigua, de piedra oscura, que se eleva como una fortaleza en medio de la nada. «Es nuestra única salida». Sin pensarlo dos veces, los tres cambian de dirección, corriendo hacia la estructura, mientras los hombres lobo le siguen de cerca. Al llegar a la base de la torre, Mark golpea la enorme puerta de madera con ambas manos. «¡Está cerrada!», grita, su voz cargada de frustración y pánico. Zacarías, con las manos temblorosas, inspecciona la cerradura y nota algo extraño. No es una cerradura común, parece protegida por algún tipo de magia. Dae, todavía con su respiración entrecortada, se acerca rápidamente. «Esto es un hechizo de sellado antiguo», dice. Sus manos y sus dedos ya están moviéndose con familiaridad sobre las runas que apenas brillan en la puerta. «Necesito tiempo para romperlo, pero los lobos no nos van a dar tregua». Dae, todavía con su respiración agitada y los nervios tensos, se inclina hacia las runas, sus ojos entrecerrados, mientras observa los antiguos símbolos. «Esto no es solo un hechizo de sellado, es un diagrama», murmura. Sus dedos recorren las figuras dibujadas en la puerta. «Parece un tipo de danza». «¿Qué?», exclama Zacarías. Entre disparos, su rifle retumbando en el aire, mientras uno de los hombres lobos retrocede, herido, pero no derrotado. Dae apenas escucha el comentario de su compañero. Está completamente concentrado en las runas, que ahora brillan intensamente, revelando una secuencia de movimientos, casi como si fueran posiciones corporales. «Es un baile», repite para sí mismo, incrédulo, pero sin otra opción. Los gruñidos y aullidos de los hombres lobo se acercan más, mientras Mark derriba a una de las bestias con un golpe brutal de su espada. «Dae, lo que sea que tengas que hacer, hazlo ya», grita, retrocediendo para esquivar las garras afiladas de otro atacante. Con una expresión de total desconcierto, Dae comienza a imitar las posiciones que ve en el diagrama, levantando los brazos de manera extraña, inclinando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. El primer movimiento es torpe y descoordinado, casi cómico, pero las runas parpadean con luz, indicando que está en el camino correcto. Mientras tanto, Zacarías carga otro disparo y entre susurros maldiciendo se vuelve hacia Dae. «¿Estás bailando?». Dae levanta una pierna y gira sobre sí mismo, y extiende ambos brazos como si estuviera en medio de una danza ritual incomprensible. «Es parte del hechizo», grita, sudando profusamente dentro de su máscara plateada, mientras realiza un giro que parece más propio de un espectáculo de feria que un conjuro mágico. Mark, entre el choque de espadas y las fauces de los lobos, no puede evitar lanzar una mirada incrédula hacia Dae. «Esto no puede ser en serio», murmura, justo antes de esquivar el ataque de otra bestia. El ritmo frenético de la batalla choca con los movimientos absurdos de Dae, que ahora se ve forzado a dar pequeños saltos, levantar los brazos de manera ridícula y girar con torpeza alrededor de las runas. Mientras tanto, los hombres lobo no cesan en su ataque. Sus garras azotan el suelo, levantando astillas y polvo en una explosión de furia y rabia, y sus aullidos llenan el aire, congelando la sangre de todos. Zacarías y Mark hacen todo lo posible por mantener a las bestias a raya, disparando y luchando cuerpo a cuerpo. «¡Manténganlos lejos de mí!», grita Dae, su voz cargada de desesperación, mientras continúa su baile con una seriedad casi absurda. Da vueltas en círculos, agita los brazos como si estuviera dirigiendo una sinfonía invisible y levanta una pierna de forma exagerada.
Eso intento, responde Zacarías, disparando otra bala que atraviesa el pecho de un lobo que cae con un gruñido ensordecedor. Los movimientos de Dae se vuelven más rápidos y descoordinados, y el caos a su alrededor solo aumenta la tensión, pero poco a poco las runas comienzan a iluminarse, más intensamente, vibrando con una energía que indica que el hechizo está funcionando. Cada giro, cada postura ridícula de Dae parece acercarlo más a romper la cerradura mágica. «¡Casi lo tengo!», jadea Dae, realizando un último torpe salto, extendiendo los brazos como si estuviera a punto de dar el gran final de su extraña danza. Las runas brillan con un destello cegador, y el sonido de un mecanismo antiguo resonando dentro de la puerta indica que el hechizo está a punto de romperse. De repente, la puerta cruje, se abre lentamente, y Dae, con el pecho agitado y completamente exhausto, se detiene. «¡Vamos!», grita Zacarías, disparando su último tiro antes de que todos se precipiten dentro de la torre, dejando atrás el terror de los hombres lobo, al menos por un momento. La torre se ilumina de inmediato cuando los aventureros cruzan el umbral, bañándolos en una luz cálida que contrasta violentamente con el frío y la oscuridad del exterior. La primera impresión es la de un refugio poderoso, una fortaleza oculta en medio de la desolación. Las paredes, hechas de piedra negra y pulida, reflejan la luz de lámparas mágicas que flotan sin soporte visible, proyectando sombras largas y enigmáticas. A medida de que avanzan, sus ojos se encuentran con estantes altos, llenos de libros antiguos, gruesos volúmenes cubiertos de polvo, que emiten una energía vibrante. Los títulos, apenas visibles, hablan de conocimientos oscuros, tratados sobre vampirismo, enciclopedia de las bestias de la noche, códex de hechizos de luz y oscuridad. Cada libro parece prometer un arsenal de sabiduría para combatir a las criaturas que acechan en la noche. Las paredes están adornadas con impresionantes surtidos de armas, espadas largas con hojas de plata pura, lanzas con runas talladas que brillan débilmente, ballestas cargadas con flechas de madera bendita y extrañas herramientas de caza, cada una destinada a aniquilar un tipo particular de monstruo. Un estante muestra frascos de vidrio con líquidos de colores iridescentes, pociones, antídotos y venenos, todos etiquetados con preciso detalle. Cada rincón del lugar está diseñado para la guerra contra lo sobrenatural. En el centro de la estancia principal, una gran mesa de roble está cubierta con mapas detallados de Dracovia y sus alrededores. Algunos tienen marcas de tiza en los lugares donde probablemente han caído otros héroes o donde las criaturas de la noche han atacado. Junto a la mesa, varios maniquís de armaduras completas están dispuestos, cada una con inscripciones o símbolos dedicados a la protección mágica. Zacarías, Mark y Dae miran boquiabiertos, sus corazones todavía latiendo con fuerza por la reciente batalla, pero al menos aquí, en este recinto formidable, sienten un leve respiro de alivio. Están en la guarida de un justiciero, un cazador de monstruos que, a juzgar por el arsenal que les rodea, es alguien que ha dedicado su vida a erradicar las sombras de este mundo. «Es un santuario», murmura Mark, ante la vista de esta vasta colección de destrucción, como si cada rincón de la torre estuviera preparado para hacer frente a los horrores que ellos también han enfrentado. Dae se acerca a una de las estanterías y toma un libro pesado. «Aquí debe de haber respuestas», dice, con un brillo renovado en sus ojos, esperanzado de encontrar el conocimiento necesario para enfrentarse a lo que les espera. El mago abre el pesado libro con cuidado, sintiendo el crujir del cuero. El título en la primera página, Guía de los vampiros, brilla con una tipografía gótica, impresa con una tinta intensa que parece haberse impreso no hace mucho tiempo. «Edward von Hershey», murmura Dae, mientras pasa las páginas, cada una repleta de ilustraciones detalladas de vampiros, diagramas anatómicos, descripciones minuciosas de sus debilidades, fortalezas y hábitos. «Von Hershey, este lugar debe ser suyo», dice Zacarías, su tono lleno de asombro, mientras hojea algunas de las cartas que encuentran esparcidas por el escritorio cercano. En las cartas, diferentes aventureros y guerreros suplican por el consejo de von Hershey.
descripciones de pueblos azotados por la noche, familias desaparecidas, vampiros ancestrales que se han asentado en tierras lejanas. Nadie sabe realmente quién es, comenta Mark, mientras sostiene una carta firmada por un cazador que nunca regresó de su misión. Pero su nombre siempre ha estado en los susurros de las leyendas. Cada carta revela la influencia de von Hershey, que alguna vez tuvo en aquellos que luchaban en la oscuridad. Algunas son agradecimientos por estrategias que resultaron en victorias, mientras que otras describen batallas perdidas, donde sus consejos llegaron demasiado tarde para salvar a quienes pedían su ayuda. Ha estado en todas partes, pero nunca ha sido visto, agrega Zacarías, con la mirada fija en un antiguo mapa que parece haber sido usado para planear cacerías de criaturas en Dracovia. Lo increíble es que este cazador haya sobrevivido a tantas cacerías, dice Mark, mientras explora una de las habitaciones adyacentes. La habitación está llena de retratos y armas, con la marca del cazador grabada en las hojas y empuñaduras. Sin embargo, no hay ninguna imagen de von Hershey, solo de las criaturas que ha cazado. La atmósfera en la torre se vuelve inquietante y cargada de tensión cuando Dae, Zacarías y Mark llegan a la cima. Oculto en lo más alto, encuentran un cuarto que desentona con todo el resto del lugar. Ya no es un refugio de cazadores de criaturas obscuras. Lo que tienen ante ellos es la guarida de una mente perturbada. El cuarto está lleno de mapas desgastados, diagramas complejos, retratos de gitanos marcados con tachaduras furiosas e hilos rojos que conectan nombres con ubicaciones misteriosas. Las paredes parecen contar una historia de venganza, odio y una búsqueda desesperada de justicia. En el centro del cuarto, un viejo catre apenas se sostiene frente a un retrato familiar cubierto de polvo. A un lado, un diario abierto que describe de manera grotesca cómo sirvientes del conde Slav secuestraron a su hijo para después venderlo a un repugnante vampiro que lo esclavizó y lo convirtió en su engendro. La parte más dolorosa es donde describe cómo el propio von Hershey tuvo que matarlo con sus manos para liberarlo de la maldición. Mark, con una expresión confusa y horrorizada, se acerca al retrato. Lo contempla por un momento, sus ojos recorriendo la imagen del hombre de aspecto severo junto a un joven de rostro alegre. El nombre Roctavio resuena en su mente. Pero entonces, de repente, lo reconoce. ¿Por qué von Hershey tiene un retrato del cuentacuentos Roctavio?, pregunta, su voz temblando de incredulidad. Zacarías, mirando el retrato con una mezcla de asombro y resignación, responde en tono bajo, casi como si acabara de confirmar una verdad que había intuido, pero nunca aceptado del todo. Porque Roctavio siempre fue von Hershey. El silencio se hace pesado en la habitación. La revelación cae como un mazo y todo encaja. Los diarios llenos de odio y dolor, los diagramas que conectan destinos y tragedias y el pasado oscuro del cuentacuentos errante. El legendario cazador de monstruos, Edward von Hershey, no era un hombre desconocido. Había estado con ellos, oculto, bajo la apariencia del excéntrico Roctavio. Dae frunce el ceño mientras asimila la verdad. Ha estado con nosotros todo este tiempo. Zacarías aprieta el puño, comprendiendo la razón detrás de las decisiones de Roctavio. El dolor de perder a su hijo lo devoró por dentro. Ahora todo tiene sentido. La manera en la que nos miraba, la lucha constante contra las criaturas de la noche, el odio acumulado, dice. Mark, aún en shock, da un paso atrás, murmura para sí mismo. ¿Es que acaso todos tenemos algo que esconder? En ese momento, todos entienden que el viaje que han compartido con Roctavio nunca fue una simple aventura. Han estado caminando junto a un hombre marcado por el sufrimiento, un cazador que había perdido todo lo que amaba y cuyo corazón estaba consumido por la sed de venganza. Pero ahora, en esta torre, el verdadero legado de von Hershey está claro, una brutal venganza. La mañana llega lentamente.
El sol tímido apenas asoma entre las nubes, iluminando las paredes de la torre con una luz suave, casi melancólica. Dae, Zacarías y Mark se levantan en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, mientras preparan sus pertenencias para el viaje que les espera. La batalla de la noche anterior aún pesa en sus cuerpos y sus mentes, pero el nuevo día trae consigo una renovada sensación de propósito. Mark se mueve con una ansiedad contenida. Sus manos temblorosas ajustan su equipo, mientras su mirada se pierde constantemente en la distancia, como si esperara ver a su hermana Irene aparecer en cualquier momento. La desesperación lo consume por dentro, pero hay una llama de fe que aún brilla en sus ojos. Sabe que si hay alguien capaz de cuidar a Irene son Anastasia, Talanor y Vendetta. Sin embargo, no puede evitar preocuparse. El peligro acecha en cada rincón de Dracovia y la idea de que su hermana pudiera estar en riesgo lo atormenta. Zacarías se acerca y le pone una mano firme en el hombro. La encontraremos, Mark. Si hay algo que sé, es que Anastasia no permitirá que le ocurra nada malo a Irene. Mark asiente, tragando el nudo de su garganta. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Irene es todo lo que me queda. No descansaré hasta que la vea sana y salva. Dae, más calmado, observa la escena mientras revisa el libro que encontraron la noche anterior. Aunque sus pensamientos están llenos de incógnitas sobre lo que descubrieron acerca de Roctavio, su mente también está enfocada en el próximo paso, encontrar a sus amigos. No es solo una misión, es una promesa de que a pesar de la oscuridad que los rodea, aún tienen la oportunidad de salvar algo más que sus propias vidas. El ambiente en la torre es agridulce. La tranquilidad de la mañana contrasta con la incertidumbre que los espera en las montañas. Afuera, el viento frío de Dracovia arrastra las hojas secas y susurra como si la propia tierra quisiera advertirles de que lo peor está por venir. Pero a pesar de todo, hay una sensación de esperanza. El vínculo que han formado como grupo es más fuerte que nunca. Y cada paso que dan, sienten que los acerca más al reencuentro. Zacarías, con una mirada decidida, es el primero en encaminarse hacia la salida de la torre. Es hora de movernos. Cada minuto que perdemos es un riesgo más para ellos. Mark, apretando los puños, lo sigue. No fallaremos. Irene está esperándonos. El grupo se adentra en el sendero, con el viento frío en sus rostros, sabiendo que aunque el peligro los acecha, la esperanza de reencontrarse con sus amigos y salvar a Irene los mantiene en marcha. El aire fresco de la mañana acaricia los rostros de Talanor, Anastasia y Vendetta, mientras descienden por las laderas escarpadas de las montañas. El cansancio se ha sentado en sus huesos, pero el pequeño muñeco Weasley, colgando la mochila de Anastasia, irrumpe el silencio con una sugerencia inesperada. Deberíamos ir a la torre que vimos en el camino, dice, con su voz de cuerda, moviendo sus pequeñas piernas de madera como si caminara en el aire. Vendetta, con un semblante todavía marcado por la dureza del viaje, asiente. Sí, es justo el tipo de lugar donde Dae iría. Si alguien sabe cómo desentrañar sus secretos, es él. Con renovada esperanza, el grupo se encamina hacia la torre. Cada paso parece más ligero, como si el destino estuviera preparando algo más que una simple reunión. El camino sinuoso y polvoriento los guía hasta una curva del sendero, y entonces, a lo lejos, las figuras familiares de Dae, Zacarías y Mark emergen entre los árboles. La reacción es instantánea. Mark, al ver a su hermana Irene, suelta un grito de alivio y rompe a correr hacia ella. Irene, al escuchar la voz de su hermano, también se lanza hacia él, las lágrimas ya brotando de sus ojos antes de que sus cuerpos se encuentren en un abrazo desesperado. «Irene, pensé que te había perdido», murmura Mark entre sollozos, aferrándola con fuerza, como si el mero contacto pudiera borrar todo el miedo y la angustia que habían cargado durante días. «Estoy bien, Mark, estoy bien», responde Irene, con la voz entrecortada, mientras acaricia el cabello de su hermano. «Anastasia y los demás me cuidaron. Estaba segura que vendrías». Vendetta sonríe con ternura al ver la escena. Luego, sin previo aviso, Dae aparece a su lado y la abraza con una calidez inusual, casi nerviosa. Vendetta se queda sin palabras por un momento.
pero pronto se relaja, rodeándolo con sus brazos. «Es bueno verte, Dae», murmura Vendetta, su voz suave pero llena de emoción. Anastasia, más reservada, observa la escena con una leve sonrisa, hasta que Zacarías se acerca a ella, sin decir una palabra, y simplemente la abraza. Por un segundo, Anastasia titubea, sorprendida por el gesto, pero luego cierra los ojos y deja que la emoción se desborde. «Me alegra que sigas aquí», susurra, escondiendo su rostro en el pecho del cazador. Talanor no tarda en unírseles. Apretando algunos botones de su traje, ocurre una transformación de su cuerpo en un formidable oso, aún con el cráneo de venado, y abraza al cazador y a Anastasia, haciéndole soltar una risa a ambos. Incluso Weasley, el pequeño muñeco, es parte de la conmovedora escena. Con sus pequeñas manos de madera, intenta alcanzar la cara de Irene. «¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Este es el final del camino?», pregunta con una inocencia que contrasta con el momento. Todos sueltan una risa suave, aliviada, en medio de las lágrimas. Se sientan juntos en medio del camino, dejando que el pálido y poco calor del sol les devuelva el aliento que el miedo les ha robado. Un círculo improvisado se forma, mientras reparten algo de comida que encontraron en su camino. Entre bocado y bocado, las historias comienzan a fluir. Dae narra su extraño baile frente a la puerta mágica de la torre. «Debieron verme. Parecía una especie de loco agitando los brazos como si fuera un titiritero poseído», dice, moviendo las manos en el aire para imitar sus movimientos. Las carcajadas estallan en el grupo y sus rostros alegres se reflejan en su máscara de plata. Hasta Irene, aún con lágrimas en los ojos, ríe con fuerza. «Tengo que admitirlo», interviene Zacarías. «Yo pensaba que Dae había perdido la cabeza. Los lobos nos estaban atacando y él bailando, pero al final funcionó». Las risas llenan el aire, y poco a poco la tensión de las últimas semanas comienza a disiparse como si fuera una bruma que el sol de la mañana desvanece. «Y entonces llegamos a la mansión», dice Irene, llena de emoción y con los ojos casi maravillados. El mago, su casa dentro de la montaña, era algo que no puedo describir. Fue como un sueño, sirvientes invisibles, comida infinita y un hombre sabio que parecía conocer todos los secretos del universo, aunque él mismo no pudiera recordar nada. El grupo escucha atento mientras Irene continúa con su relato, sus palabras llenas de fascinación y una ligera melancolía. Las risas se suavizan y el ambiente se llena de un profundo sentimiento de compañerismo. Por un momento parece que todo está en calma. El peso del peligro y la oscuridad que les rodea se siente más liviano, y aunque saben que aún queda mucho por hacer, disfrutan del breve respiro. La alegría de Dae es casi infantil cuando escucha el nombre de su antiguo maestro. Sus ojos se iluminan y su rostro se transforma en una expresión de pura euforia detrás de esa máscara de plata. «¿Mordecai? ¿Mi maestro? No puede ser. Está vivo. Lo encontraron», grita casi saltando de emoción. «Debo verlo, debo encontrarlo». Pero esa efusividad no se contagia. Los que han conocido al mago recientemente, Anastasia, Vendetta e incluso Irene, no pueden compartir su entusiasmo. Vendetta baja la mirada, su rostro endurecido por el dolor de lo que ha presenciado. «Dae, él ya no es el hombre que recuerdas», dice con una voz baja, cargada de pesar. Dae se detiene, esperando que sus palabras sean alguna clase de error. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? Él es Mordecai, mi maestro. Él fue quien me enseñó todo lo que sé. Siempre fue un hombre más fuerte, el hombre más sabio que he conocido. ¿Cómo podría ser diferente?» Vendetta suspira profundamente y cruza los brazos como si intentara protegerse de la verdad que está a punto de decir. «Sí, es Mordecai, pero no el que recuerdas. Su mente, su voluntad, Slav las destrozó. Ya no tiene la fuerza de espíritu que tuvo una vez. Slav lo dejó vivir para burlarse de él, para que su derrota fuera un castigo más largo y cruel que la muerte por atreverse a desafiar al vampiro». Las palabras de Vendetta caen sobre Dae.
como una losa de hielo. Su voz, que había estado resplandeciendo de alegría, se oscurece con la duda, la incredulidad. «No, no, 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 no puede ser», susurra sacudiendo la cabeza. «Mordecai no podría, no puede ser él». Anastasia da un paso al frente, sus ojos sombríos también. «Lo vimos con nuestros propios ojos, Dae. El hombre que fue tu maestro ya no existe como lo conoces. Slav lo quebró. Es solo una sombra de lo que fue». Dae se tambalea, como si las palabras le hubieran arrebatado el suelo bajo sus pies. «Pero puedo ayudarlo, debo ayudarlo. Si está vivo, tiene que haber alguna forma de restaurarlo, de devolverle su fuerza. No puedo abandonarlo ahora». Su voz es un hilo de desesperación, una súplica ahogada por la realidad. No puedes salvar a alguien que ya no quiere luchar, Dae. Él está roto completamente, y el hombre que fue ya no está aquí. Las palabras pesan como una losa en el corazón de Dae. La realidad, dura y despiadada, lo aprisiona. El aire a su alrededor parece sofocarlo. La máscara que siempre lo ha protegido ahora se siente como una prisión que le impide respirar. Entre sollozos entrecortados, su pecho sube y baja de manera errática. El dolor de la pérdida lo consume. No es solo la pérdida de su maestro, sino la devastadora realidad de que Mordecai, su padre, el hombre que lo tomó, ya no existe. Los sollozos se intensifican hasta convertirse en un llanto desgarrador. Sus manos tiemblan al intentar desabrochar la máscara que siempre ha cubierto su rostro, el sello que lo ha mantenido oculto de la verdad, tanto de los demás como de sí mismo. «No, no, no puedo respirar», murmura entre sollozos, sus dedos finalmente entrecortando la cerradura de la máscara. Los ojos de sus compañeros se ensanchan, el ambiente se tensa de inmediato. Nadie se atreve a moverse, ni siquiera a hablar. Anastasia da un paso hacia adelante, pero se detiene, incapaz de ofrecer consuelo en medio de un dolor tan profundo. La máscara de plata se desliza, dejando al descubierto algo que ninguno de ellos esperaba. El grito que Dae lanza hacia la montaña es un alarido de puro dolor, un grito que parece vibrar en la misma tierra que lo sostiene, pero no es la voz lo que deja a todos en shock, sino el rostro que se revela. Lo que antes era un misterio oculto bajo la plata brillante de su máscara, ahora es un espectáculo grotesco y trágico. El rostro de Dae es una visión aterradora, marcada por facciones demoníacas, sobre su piel roja como el fuego del infierno. Sus ojos, dos pozos de un resplandor amarillo rojizo, irradian una ira contenida y un dolor insondable, mientras sus afilados pómulos y mandíbula esquelética resaltan la dureza de su existencia. Su boca, con dientes afilados y labios agrietados, muestran la bestia que ha tratado de esconder durante tanto tiempo. Pequeños cuervos curvos en su cabeza añaden un toque demoníaco, completando la imagen de una criatura nacida en la tragedia y formada en la oscuridad. Este rostro, que durante años permaneció oculto bajo su máscara, revela una identidad que Dae siempre ha tratado de esconder, una mezcla de dolor y monstruosidad. Al quitarse la máscara, expone no solo su apariencia física, sino el profundo sufrimiento y la soledad que ha soportado. Ahora, frente a sus compañeros, Dae se muestra tal como es, un ser condenado por su naturaleza, pero lleno de una vulnerabilidad que nunca antes había permitido que vieran, ahora expuesto ante sus amigos, que lo miran en silencio, paralizados por la sorpresa y la tristeza. Anastasia lleva una mano a la boca, conteniendo un jadeo, mientras que Irene tiembla, sintiendo una mezcla de compasión y miedo. Talanor observa con gravedad, sin apartar la mirada. Él entiende, tal vez mejor que nadie, lo que es llevar una máscara, lo que es ocultar lo que realmente eres. Por miedo a ser rechazado, por miedo a ser odiado. Dae, con la máscara tirada a sus pies, cae de rodillas. Su grito de dolor se apaga entre un sollozo ahogado, mientras el peso de su verdadera identidad y la pérdida de su maestro lo aplasta. «Mordecai, mi maestro», balbucea,
incapaz de contener las lágrimas que corren por su rostro demoníaco. Lo he perdido todo. El grupo, aún atónito por la revelación, permanece en silencio, cada uno procesando lo que acaba de suceder. Sin embargo, es Irene quien finalmente rompe el hechizo del asombro. Con una suavidad en su voz que solo la verdadera compasión puede ofrecer, da un paso hacia Dae. Dae, no estás solo, susurra, sus ojos llenos de empatía. Aún te tenemos a ti. Su mano se extiende y con un gesto simple, de puro significado, toca su hombro. Dae, con el rostro descubierto, parece un niño perdido y roto, pero la calidez del contacto de Irene le recuerda que todavía pertenece a algo mayor que su propia oscuridad. Uno a uno de sus compañeros se acercan, abrazando a Dae con una fraternidad inquebrantable. Vendetta, con su mano aún temblorosa, le roza la mejilla y le sonríe. Talanor coloca una mano firme sobre su espalda y Zacarías lo mira con una mezcla de respeto y aceptación. A pesar de lo que es, de la bestia que ha revelado, Dae sigue siendo uno de ellos, un cazador, un amigo. La naturaleza demoníaca que trató de esconder durante tanto tiempo se desvanece en la lealtad de aquellos que luchan a su lado. Bajo las estrellas, que ahora comienzan a brillar en el cielo nocturno, el grupo se mantiene unido, sabiendo que las diferencias ya no importan. Su destino es claro, la ciudad de la cresta está cerca, y aunque el camino ha sido sombrío, la esperanza aún brilla en la distancia. Pero en el aire, una nostalgia amarga persiste, recordándoles que las victorias siempre dejan cicatrices y que el verdadero final de su lucha aún está por escribirse. Y continuará.